Amén. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bueno o eterno. Hoy, sabéis que la semana pasada hablábamos de la santidad. Un aspecto muy importante de nuestra vida. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros necesitamos ver al Señor. ¿Cuándo? Escatológicamente al final de los tiempos. Está claro que si hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, somos cristianos, veremos al Señor Jesús cuando muramos y partamos de esta tierra. O si el Señor viene, le veremos. Pero, ¿necesitamos verle ya? ¿Qué crees tú? Que sí, ¿verdad? Necesitamos ver a Dios en nuestra vida. Necesitamos conocer íntimamente a Jesús. No solamente tener conocimiento acerca de Él, sino tener una relación con Él que es la que produce una transformación en nuestra vida. Y para poder estar en presencia de Jesús tenemos que vivir en santidad. Sin santidad es imposible ver a Dios. La santidad es aquello que me da acceso a la presencia de Dios y la presencia de Dios es lo que me da la fuerza, el poder para llevar a cabo el propósito que Dios tiene con mi vida. Amén. Por eso decíamos que es imposible, que podemos tener mucha atmósfera, pero si no tenemos presencia de Dios, no sirve de nada. Lo más importante es la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es lo que transforma los corazones de las personas. Yo puedo cantar muy bien, puedo predicar muy bien, ser un gran orador, pero hacerte aquí un monólogo gracioso, bonito, incluso que te estimule intelectualmente, pero si la unción de Dios no está sobre mí, no va a edificar tu espíritu, no va a construir. Y esto es algo muy importante. Por eso yo tengo la responsabilidad de vivir en santidad para Dios. Porque si no, no veo a Cristo. Y si no veo a Cristo, te voy a dar de lo mío y no de lo suyo. Igual para los que ministran en la alabanza. La santidad es un requisito indispensable para servir a Dios. Y yo sé que hay niveles de demanda. Estamos todos en edades espirituales y estamos en un crecimiento que se llama santificación, que es como el Espíritu Santo va formando a Cristo en cada uno de nosotros. Y estamos en edades espirituales. Si no, yo a veces a Ruth, cuando hablo con mi esposa, digo, no podemos exigir lo mismo a determinados hermanos en cuanto al servicio, en cuanto a muchas cosas, porque cada uno está en una edad espiritual. Yo no puedo exigirle lo mismo a mi hijo Aarón de 21 años que a Rubén o a Abel de 14 y 13 años. No puedo exigir lo mismo. O si a un niño pequeño. Entonces tenemos que saber movernos dentro de la capacidad de cada uno. Ahora dicho esto, quiero hablar hoy de algo muy importante. Di conmigo, gracia. Amazing Grace. ¿Cuántos conocen esa canción? Hoy yo os prometo que yo no he hablado con Aarón. Dios me libre. Él cuando dirige, él se mete en la habitación, él prepara las canciones, a no ser que yo le puntualice alguna canción como he hecho hoy y le diga, oye, me gustaría cantar esta. Pero me ha gustado porque hemos cantado dos canciones que cuando yo estaba preparando el mensaje, que es bueno o eterno, que es subtitulado Gracia, estaba pensando en ellas, ¿no? Porque nos habla de la gracia de Dios. Y dile al que tienes al lado, tenemos que entender muy bien qué es esto de la gracia. Ahora, para empezar, quiero empezar por 2 Corintios 8, versículo 1 y 3. Leo de la Reina Valera contemporánea. Dice, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. Y fijaos que esta gracia, lo que produjo en estos hermanos, en esta iglesia, que, bueno, como sabéis, ellos prepararon una ofrenda, era una iglesia que tenían pobreza, pero prepararon una ofrenda para enviar a las iglesias de Jerusalén, que estaban aún en más necesidad que ellos. Entonces, aquí dice, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. ¿Para qué esa gracia? Pues mira, dice el verso 3, y de lo que han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso, ¿cómo? Más allá de sus posibilidades, o sea, más allá de estas. O sea, los macedonios no solamente habían hecho lo que podían con sus posibilidades, sino que habían ido más allá de sus posibilidades y eso Pablo lo identifica como una gracia. ¿Entiendes, verdad?
también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. Hay un texto, Mateo 5:48, que recuerdo que cuando yo leía y era un adolescente decía, ¿cómo es esto? Esto es imposible. Yo creo que incluso a muchos ya no tan adolescentes y mayores también les parece imposible. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Uf. Esto es terrible, ¿verdad? Cuando lees esto, tú dices, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo puedo ser perfecto? Mira lo que dice C.S. Lewis, el escritor de Narnia, de las Crónicas de Narnia. Dice, sean perfectos, está haciendo alusión a Mateo 5:48, no es un mandato para hacer lo imposible. Dios nos convertirá en criaturas que pueden obedecer ese mandato. O sea, esta es la diferencia. O sea, Dios no te va a pedir nunca nada de lo que no te haya provisto antes. O sea, si Él te pide que seas perfecto es porque Él te va a dar la gracia, Él te va a dar la capacidad para que tú puedas ser perfecto. O sea, el ser perfecto no es algo inherente del ser humano, ¿verdad? No nos sale ser perfecto. Al contrario, fallamos continuamente, constantemente. Procurar la santidad no es el fin. Procurar la santidad es la puerta de entrada a la presencia de Jesús que me va a dar la capacidad para que yo pueda moverme con el carácter de Cristo en esa perfección. Jesús mismo lo deja claro, dice Juan 14:21, los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer. La semana pasada leíamos este texto en otra versión que decía, y me manifestaré, ¿os acordáis? Me manifestaré, me daré a conocer. Y esa palabra manifestaré era enfanizo, que quiere decir darse a conocer íntimamente. O sea, me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Quién? Los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen son los que me aman, y los que me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer íntimamente. ¿Cuántos quieren conocer íntimamente a Jesús? Porque ese es el secreto del poder que Dios quiere que se manifieste a través de su iglesia. Tú y yo llegamos a conocer íntimamente al Señor cuando obedecemos su palabra. Cuando obedecemos sus palabras. Dice el escritor de Hebreos, ya lo he hecho referencia a ello, procuren la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es sencillo, esto no necesitas 2 años de instituto bíblico para entender esto. No hay santidad. Si no hay santidad, no veo a Jesús. Si no veo a Jesús, no entro en su presencia. Si no entro en su presencia, no tengo unción de Dios. ¿Entendemos, verdad? Es sencillo. Así que la santidad se trata de ser exclusivamente suyos, apartados para Él. Eso es lo que aprendimos. 2 conceptos de santidad la semana pasada. Ser exclusivamente suyos, como éramos en un principio, pero también significa que tenemos que ser o tener una conducta pura, sin pecado. Tenemos que ser rectos. Ambas definiciones van de la mano. Esto es lo que siempre hemos dicho. No soy para ser, sino que como soy, soy. No sé si me entiendo, si me había entendido. O sea, yo no hago obras para ser salvo, sino que como soy salvo, como consecuencia de esa salvación que Dios me ha dado, tengo unas obras. ¿Amén? Por eso digo que ambas definiciones van de la mano. Pertenecerle es vivir para Él y también vivir agradándole a Él con nuestra conducta. Dice Colosenses 1:10, dice que Él desea que la forma en que vivamos siempre honre y agrade al Señor. La Biblia nos enseña que Él va a regresar a una iglesia, va a regresar a por una iglesia. Y también nos enseña que esa iglesia va a tener unas características, todos lo sabéis, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la iglesia que el Señor Jesús va a venir a llevarse al cielo? ¿Cómo es la iglesia por la cual Jesús va a regresar? Dice Efesios 5:27 que va a ser gloriosa, que va a ser santa, que va a ser intachable, sin mancha, sin arruga, ni nada semejante. Amén. ¿Ha venido planchado hoy?
es interesante porque esta definición de Efesios 5:27, es interesante que esta es la única descripción que la Biblia hace de la iglesia que Jesús va a regresar a buscar. O sea, no dice que Jesús va a regresar a buscar una iglesia que sea poderosa, o una iglesia que sea relevante, o una iglesia que esté bien organizada, o una iglesia que esté impulsada por un gran liderazgo, o una iglesia que esté bien conectada, o no viene a por una iglesia que sabe adorar bien, o por una iglesia que está llena de gozo. Todo eso es bueno, todo eso está bien. ¿A que sí? Todo eso es necesario. Yo quiero todo eso para la iglesia. Pero la característica predominante en la iglesia que Jesús quiere, o que viene a buscar, o que viene a llevarse al cielo, que va a ser su esposa, es que es santa, intachable, sin arruga y sin mancha. Dile al que tienes al lado, sin santidad no hay novio. No hay acceso a Cristo. La santidad es la cualidad predominante también que describe a Dios mismo. Cuando tú lees los textos de Isaías y de Apocalipsis, ves que los ángeles están constantemente en su presencia diciendo santo, santo, santo. No están diciendo fiel, 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 ¿a que no? Ni están diciendo amoroso, 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 o bueno, bueno, o generoso, generoso. No, todos esos atributos, por supuesto, también son de Dios, pero la santidad triunfa sobre todos los demás atributos. Ahora, hay dos opciones. El mandato de ser puros, de ser intachables, de ser rectos, siempre nos provoca una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos llegar verdaderamente a vivir así? Porque esa debería ser nuestra meta. Está claro que los seres humanos lo hemos intentado. En la historia, el ser humano ha intentado de alguna manera alcanzar ese canon. Los seres humanos han intentado alcanzar esa meta, pero hemos fallado estrepitosamente en nuestras propias fuerzas. Di conmigo, en nuestras propias fuerzas. Hemos querido obedecer la ley de Dios que hay en nuestra conciencia, porque todos nacemos con una conciencia. Y esto es algo que, mira, todos los filósofos de la historia están intentando entender todos los estudiosos, todos estos que proclaman la ética, la moral, no entienden por qué el ser humano tiene algo que no tiene el resto de los seres vivientes. Nacemos con algo que se llama moralidad, que es nuestra conciencia. Menos mal, porque eso es algo que todavía nos dura y que tenemos de Dios, nuestro Creador. Por eso sabemos distinguir de lo que está bien y lo que está mal. Nacemos con una conciencia. Y hemos querido obedecer la ley de Dios que nos dicta esa conciencia. Pero ¿qué pasa? Que fallamos repetidamente. No hace falta que veamos cómo está la sociedad, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Después del fallo del ser humano, llegó algo muy importante a nuestra vida. Llegó algo muy importante en el momento apropiado en la historia. Llegó Jesucristo, y cuando llegó Jesucristo y anduvo 33 años de vida perfecta aquí y murió en una cruz, tomando tu lugar, tomando mi lugar, y al tercer día resucitó, apareció algo muy importante, y es la gracia de Dios. Di conmigo, llegó la gracia. Y sabes, la gracia es algo que tú y yo no podíamos ganarnos. Ni lo podemos ganar. La gracia no la podemos ganar con buen comportamiento. Ni la pudimos ganar con buen comportamiento antes, ni la podemos ganar con buen comportamiento ahora. Es algo que no merecíamos y aún seguimos sin merecer la gracia de Jesús. Este regalo de Dios nos perdona por completo y lo sigue haciendo vez tras vez. ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? Cada vez que no damos la talla, la gracia de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Hemos sido salvos de nuestros pecados. Amén. Eso es una gran noticia. Merece un aplauso. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesucristo. Pero, aunque tenemos ese maravilloso conocimiento, porque esto es algo que todos sabemos, yo veo cómo seguimos en muchos momentos de nuestra vida frustrados por nuestra incapacidad para cumplir
las instrucciones de Dios, los mandatos de Jesús, que son los que Él pone como prescripción para conocerle íntimamente. Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos esa lucha? Tú y yo los que estamos aquí, por lo menos los que conozco, hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza, que es Cristo en nosotros. La pregunta es, ¿por qué seguimos fallando? Podemos enseñar, por ejemplo, que la santidad se refiere solamente a nuestra posición en Cristo. Y podemos cometer el error de desechar del todo muchos versículos que nos llaman a tener una conducta sana. Muchos versículos que nos apelan a que tengamos una conducta sana y santa. Nos podemos excusar y podemos poner excusas por nuestra falta de transformación porque, a fin de cuentas, como dicen muchos, somos humanos y seguimos cometiendo errores. Está claro que cometemos errores, ¿a que sí? Podemos tener nuestro enfoque quizá en una doctrina de gracia que sea una doctrina de gracia abreviada, que cubre solamente los pecados pasados, presentes y futuros. Podemos creer y enseñar solamente esto. Pero eso nos va a hacer albergar una falsa seguridad porque de alguna manera es como un opio que anestesia nuestra conciencia, pero que no transforma nuestra vida. Me hago entender, ¿verdad? Sin embargo, si escuchamos más atentamente a nuestro corazón, y yo sé que tú eres un hombre espiritual, una mujer espiritual, a veces. No, siempre, amén. Si tú escuchas atentamente dentro de tu corazón, tú vas a oír clamar a tu corazón, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más que esta vida monótona, que esta vida de donde peco, me arrepiento, la gracia me restaura. ¿No? ¿No crees que tiene que haber algo más que ese ciclo en el cual a veces el cristianismo entra por malentender la gracia? Di conmigo, gracia. A ver qué tienes a la hoy. Tienes que entender la gracia bien. Tristemente, muchos cristianos se han conformado con esa opción que yo digo, con esa vida cíclica. ¿Y sabes qué? Al hacerlo están desechando un montón de versículos del Nuevo Testamento que nos hacen un llamado que es un llamado a un estilo de vida santo y poderoso. Porque parece que cuando dices un estilo de vida santo se te viene la imagen de un monje de clausura en la cabeza, que sí. Pero no, yo quiero que cuando tú oigas un estilo de vida santo se te venga Superman a la cabeza. Superwoman. O sea, un estilo de vida santo es algo que empodera tu vida, que te hace vivir de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural, que hace que tú puedas ser eso que conecta el cielo con la tierra, que seas una bendición. ¿Cuántos quieren ser una bendición? Y no estoy hablando de grandilocuencia ni de cosas extraordinarias, lo que el mundo entiende por extraordinario. Estoy hablando de ser hijos que viven en la voluntad perfecta de Dios, siendo esos que conectan, vuelvo a repetir, el cielo con la tierra. Amén. Yo podría enumerar muchas páginas de la Escritura acerca de este tema, pero permíteme comenzar solo con un pasaje. Acompáñame a 1 de Juan 2, verso 1, 3 al 6. Vamos a leer el versículo 1 y luego del 3 al 6. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. O sea, Juan está escribiéndole esta carta y dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y dice el versículo 3 al 6, dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es, ¿cómo sabemos que vivimos en Él? Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Juan Juan, lo ha leído conmigo, ¿verdad? Juan no escribe ahí, no dice Juan, no se preocupen si pecan, porque a fin de cuentas somos humanos. ¿Dice eso Juan?
No preocuparos si pecas. No pasa nada, si al fin de cuentas somos humanos. Va a la gracia luego otra vez. El Señor es todo gracia o chachipiruli. Vas, te arrepientes y el Señor te perdona. ¿Dice eso Juan? ¿Qué dice? Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. O sea, no pecar debería ser nuestro objetivo. Por supuesto, escúchame, si no lo conseguimos, porque yo soy el primero que muchas veces no lo consigo, hermano, te lo confieso. O sea, por supuesto, si pecamos, está ahí la sangre de Jesús que nos limpia, amén. Pero nuestra meta tiene que ser vivir como Jesús vivió. Según la Biblia, esto no es imposible. Bueno, la Biblia que yo leo. Según la Biblia, o sea, mi meta tiene que ser vivir como Jesús y según la Biblia no es imposible. Es posible. Por supuesto, siempre vamos a fallar. Pero podemos vivir. Dile a que dice al lado, Dios nos ha dado su gracia. Así que pasar por alto los pecados, vivir en esa constante vida en la cual repetidamente estamos cayendo en esos pecados recurrentes, en esas cosas. ¿Qué es pecado? Pecado es muy sencillo. Pecado es todo aquello que tú sabes que está mal y sigues haciendo. Pecar, la palabra pecar en el original es fallar el blanco. No dar en el blanco. O sea, ¿qué pasa? Que si tú sabes que no estás dando en el blanco en algunas áreas de tu vida, pues estás pecando. Es así de sencillo. Claro, hay pecados que son más pequeños, hay pecados que son muy ocultos, hay pecados que son muy evidentes, hay pecados que tienen consecuencias, hay pecados que no tienen consecuencias a terceros. Normalmente siempre como que ponemos más énfasis en los pecados que tienen consecuencias en terceras personas, ¿verdad? Pero también es horrible el pecado que tiene consecuencias en tu propia persona y que está destruyendo tu propia vida y tu propia relación con Dios y que está evitando que tú vivas en santidad. Por lo tanto, no podemos tomar a la ligera el pecado, sea de la índole que sea. Entonces, pasar por alto los pecados repetitivos debido a que es que somos humanos no está en consonancia con las palabras de Juan, ¿a que no? Ni con muchos otros versículos del Nuevo Testamento. Ahora, qué difícil lo estás poniendo, Josué, hoy. Para mí también lo es. Estoy contigo, hermano. O sea, no estoy ahí. Estoy recibiendo la palabra de parte de Dios, pero te la estoy compartiendo, pero yo estoy como si estuviera sentado ahí contigo, porque es para mí también. ¿Me entiendes, verdad? Lo bueno de todo esto es que Dios trazó un plan. Y es la opción quizás de la que menos se habla de la gracia. Y es la que se alinea perfectamente con el consejo global del Nuevo Testamento. Y de este aspecto de la gracia, ¿sabe? Que muchos no son conscientes. Porque hemos entendido que la gracia es eso. La gracia es algo que no merecemos, que es perdón de pecados y que es salvación. Pero tienes que saber algo muy importante. Y para ello quiero ilustrarlo con una historia de mi infancia. Tienes que ir al principio de la presentación. ¿Sabéis lo que es eso, no? Cuando yo era pequeño, los veranos eran irnos siempre, todos los días, nos íbamos, mi padre tenía una empresa y nos íbamos a la empresa, pero en la parte de atrás de la empresa, mi padre nos instalaba una piscina de estas. Esto era la bomba. Donde yo vivía, tener una piscina de estas, año 85, 84, te estoy hablando, 86, tenía yo 10 años. Pues bueno, cuando yo montaba la piscina, entonces todos los niños de las casas de alrededor, que eran mis amigos del verano, donde yo pasaba los veranos allí, pues venían todos a bañarse en la piscina. El segundo día el agua estaba negra, ¿no? Y ahí estaba mi padre siempre echándole las pastillitas de cloro. Pero esto era la bomba. Pero claro, cuando llegaba septiembre, pues ya estábamos a punto de empezar el colegio y era como que yo me iba por las tardes con mi padre allí a la empresa y yo quería disfrutar de mis amigos, disfrutar de los últimos días del verano. Entonces recuerdo muy bien algo, un momento, ¿no? Y es que habíamos organizado un partido de béisbol
Nosotros jugábamos al béisbol. Sí, año 86 jugábamos al béisbol. En un bancal de patatas, que luego venía el Tono era el dueño del bancal de patatas, que luego venía a quejarse a mi padre, me han destrozado el bancal, lo tenía ya labrado y me lo han hecho dos, porque hacíamos las bases, poníamos las bases y hacíamos como un pequeño diamante, ¿no?, para jugar al béisbol. ¿Y sabéis con qué jugábamos al béisbol? En 1986 no había bates. Spalding, no. Eso estaba allí en Estados Unidos. Nosotros nos íbamos a la ferretería y comprábamos el rabo de una azada. Sabéis que el rabo de una azada es más fino por un lado y por otro es más ancho para que enganche la azada, ¿no? Entonces, con ese palo y una pelota de tenis, jugábamos al béisbol. Y pegábamos toda la tarde jugando al béisbol. Y recuerdo que era pues 9, 10 o 8 de septiembre. Empezábamos el colegio el 15 y ya estábamos apurando el verano. Y entonces organizábamos un partido y era la final. Jugábamos los de la vereda, los de la vereda del Rollo contra los de la vereda de los valencianos. Era aquello de ser, te estoy contando, esto está a punto de salir en nodo aquí. Pero yo vivía, o sea, la empresa de mi padre, todos los vecinos estábamos en la vereda de los valencianos. Y la vereda enemiga era la vereda del Rollo, que ahí vivían otros. Entonces hacíamos batallas campales, había batallas de limones, batallas de naranjas, ¿no? Batallas de piedras también. Sí, era raro el día que yo no llegaba a mi casa con una brecha. Ahora vemos a nuestros hijos, ¡ay, nene, te has torcido el dedo! Da que le has dado mal al botón del ordenador. ¡Ay, hijo mío! ¿No? Pero yo venía lisiado todos los días a mi casa. Y entonces ahí llego yo con toda esa tensión. ¡Ay! Venga, vamos a estar con mis amigos, con Juan Jesús, con José Ángel, con Manolo, con Germán. Esos eran todos mis amigos, ¿no? Entonces, voy a contar la historia, cariño, déjame. Bueno, y entonces, pues ahí llego y resulta que me dice mi padre, ¿dónde vas? Y yo, Claro, no es como ahora, ¿no? Que le dice, ¿dónde vas? ¿A ti qué te importa? ¿No? A mí cuando mi padre me decía, ¿dónde vas? Dime, ¿no? Hay que vaciar la piscina. Vaciar la piscina, pero si tengo que irme a jugar final del béisbol, papá. Tengo que irme. No. Sí. Me parece muy bien que te vayas a jugar al béisbol, la final esa que tenéis ahí, todo lo que tú quieras. Pero si no vacías la piscina, antes de irte, no vas a jugar al béisbol. Madre mía, vacía la piscina. Entonces, ¿qué pasa? Que enseguida me fui a un aparatito parecido a este que teníamos, ¿no? ¿Sabéis lo que es eso? Es una bomba, un motor. ¿Para qué? Para vaciar la piscina rápido. Y me fui. Juanje, vamos, rápido, tal. Y pum, pongo el motor al lado, le meto eso, le engancho con el desagüe y empiezo a tirarle a eso. Y eso no arrancaba. Yo, madre mía, se hace la hora, nos tenemos que ir. Y no arrancaba. Media hora ahí intentando arrancarlo. Le quito la bujía, le miro la bujía está bien, ahí empiezo a mirar, como ayer aquí con el compresor, estábamos aquí mirando, el compresor nos miraba a nosotros, el compresor nos decía no tenéis ni idea. Y en ese momento, hace Juan Jesús, mi amigo, abre el depósito y dice, chacho, si no tiene gasolina, dime, caché la mona gasolina, llevamos aquí una hora aquí. Y entonces cogí el bidón de 5 litros que tenía mi padre de gasolina y eché la gasolina. Y ahora sí, y vaciamos la piscina, salimos corriendo, llegamos 5 minutos tarde. Pude vaciar la piscina. Bueno, y tú dices, pero ¿y esta historia para qué, no? Bueno, es muy importante porque, haciendo un paralelismo con esta historia que te he contado, el combustible es la gracia de Dios. Tú puedes tenerlo todo. Podemos tener la nueva naturaleza de Dios, podemos tener todo lo que necesitamos. Porque yo tenía la piscina llena de agua, ¿verdad? Y tenía lo que necesitaba para sacar, ¿a que sí? ¿Pero qué me faltaba? El combustible. Me faltaba la gasolina.
Y la gracia de Dios es el combustible que impulsa nuestra nueva naturaleza. Para decirlo de forma simple, la gracia nos empodera para vivir bien. Y este es uno de los aspectos de la gracia que muchas veces olvidamos o que mucha gente no entiende. O sea, la gracia de Dios no solamente me salva y perdona mis pecados, digo conmigo, la gracia de Dios me empodera. Me da la capacidad y el poder para vivir bien. Hace unos años, 2009, estaba leyendo esto que me llamó la atención hace ya unos cuantos años, pero en 2009 se hizo una encuesta a miles de cristianos. Los encuestados eran cristianos que creían en la Biblia, eran cristianos que habían nacido de nuevo de varias iglesias evangélicas. Esto lo hizo el Instituto Gallup. La pregunta que se hizo era, dame 3 o más definiciones o descripciones de la gracia de Dios. La mayoría de las respuestas fueron las siguientes. La gracia de Dios es salvación, la gracia de Dios es un regalo inmerecido y la gracia de Dios es perdón de pecados. Está bien, ¿verdad? A mí me da mucho gusto, de verdad, saber que la mayoría de los cristianos entienden que la gracia de Dios es salvación, que es un regalo inmerecido y que es perdón de pecados. Es bueno saber que los cristianos entienden que somos salvos por gracia, que es un regalo inmerecido y que la gracia de Dios nos perdona los pecados. Eso es maravilloso, amén. Sin embargo, para mí, viendo esta encuesta, la tragedia es que solamente el 2% de los miles de encuestados dijeron que la gracia de Dios es el empoderamiento de Dios. Ahora, ¿qué es empoderamiento? Mira, vamos a ver la definición de empoderamiento. Lo tienes un poquito más adelante, Marcos. Empoderamiento. Sí, está, es una foto. Ahí. Empoderar. Hacer poderoso a un individuo o un grupo social desfavorecido. Oye, nosotros éramos un grupo social desfavorecido antes de tener a Cristo, ¿verdad? ¿Qué escogió Dios? Lo vi, lo menospreciado. Yo era un desgraciado de la vida. Por eso tuve que recibir el empoderamiento de Dios. Porque yo era uno de esos que entraba dentro del grupo social desfavorecido, pero el favor de Dios me ha dado su gracia y me ha empoderado. Dice, dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Eso es empoderamiento. Miremos cómo Dios describe su gracia. Dice Dios en 2 Corintios, bueno, son palabras de Pablo, pero es la palabra de Dios, amén. Dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. O sea, aquí Dios se está refiriendo a su gracia como empoderamiento. La palabra original en griego, debilidad, significa incapacidad. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que mi gracia es mi empoderamiento y se optimiza en situaciones que están fuera de tu capacidad. ¿Entendemos? O sea, la gracia de Dios es el empoderamiento de Dios para que yo pueda o se manifieste esa gracia precisamente en momentos que están fuera de mi capacidad. Precisamente en momentos que están fuera de mi capacidad. No puedo dejar de pecar. Esto está fuera de mi capacidad. ¿Qué necesito ahí? El empoderamiento de Dios, que es la gracia de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Pedro, mira cómo define la gracia de Dios. Porque lo define del mismo modo. Dice 2 de Pedro 1, versos 2 y 3. Dice, que la gracia y la paz le sea multiplicada. Dile que tienes al lado, la gracia se multiplica. Oye, esto, sí, ya parece ser que la gracia es algo más que salvación y perdón de pecados, ¿no? La gracia se multiplica. Sigue diciendo, verso 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Por su divino qué?
poder. Di conmigo, gracia. Amén. ¿Lo estás viendo, verdad? O sea, de nuevo, la gracia se entiende como su divino poder. Pedro dice que cada recurso, que cada capacidad necesaria o cada capacidad que tú y yo necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios, una vida santa, está disponible mediante el empoderamiento de la gracia de Dios. Y escucha, para mí es terrible que solamente en esa encuesta el 2% de los cristianos conozcan esta verdad. ¿No te parece terrible? Creo que este es el gran problema que responde a la pregunta ¿por qué no podemos? ¿Por qué no lo alcanzamos? ¿Por qué vivimos en esa vida cíclica? ¿Por qué estamos constantemente frustrados? Que me ha salido la batería. ¿Por qué estamos frustrados continuamente? ¿Por qué tenemos esa vida cíclica? Aquí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque para recibir algo de Dios tenemos que creer, ¿o no? ¿Por qué recibimos de Dios? Por la fe, porque creemos. Ahora, si no creemos no podemos recibir, ¿a qué no? ¿Y tú puedes creer aquello que no sabes? O sea que si el 98% de la gente que contestó esa encuesta, miles de cristianos, no saben que la gracia de Dios es el poder de Dios para vivir una vida santa y que le agrade, ¿tenemos un problema o no? Porque no podemos creer aquello que no sabemos. Y aquí está el gran problema. Si el 98% de los cristianos no saben que la gracia de Dios es su empoderamiento, entonces el 98% de los cristianos está intentando vivir en sus propias fuerzas, en su propia capacidad. Y hemos dicho que la gracia es aquello que nos empodera para ir más allá de nuestra capacidad. ¿Qué pasa? Que este desconocimiento crea iglesias llenas de cristianos frustrados y en derrota, como he sido yo un montón de años dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque su nueva naturaleza no está capacitada, le falta la gasolina. En otras palabras, no hay gasolina en su depósito. ¿Amén? Mira, la palabra griega para gracia más usada en el Nuevo Testamento es la palabra charis o caris. La concordancia Strong la define así: regalo, beneficio, hay dos acepciones: regalo, beneficio, favor, gracia. Liberalidad es otra. Regalo, beneficio, favor, gracia y liberalidad. Ese es el concepto con el que el 98% de los cristianos está familiarizado. Ahora, pero mira lo que dice. Porque es interesante que dice esto también. Esta es la segunda acepción. La influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Dile conmigo, la gracia se refleja. O sea, que no solamente es un regalo, es un beneficio, es un favor, que también es una influencia, un poder de parte de Dios que cae sobre nuestros corazones y que tiene un reflejo en nuestra vida. Dile que tienes al lado, esto es tremendo, se está poniendo bueno esto, ¿a que sí? O sea, hay un reflejo externo de lo que ha ocurrido en el corazón. Y esto nos habla del empoderamiento de la gracia. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando Bernabé llega a la iglesia de Antioquía? Cuando él llega a visitar a la iglesia de Antioquía, dice Hechos 11, verso 23. Dice que Bernabé vio las evidencias de la gracia de Dios. O sea, nadie se las contó, él las vio. ¿Por qué? Porque en esos cristianos se estaba reflejando algo, una influencia, una conducta que era la gracia de Dios. Como hemos visto esta semana aquí, ¿verdad? Yo he podido ver la gracia de Dios en hermanos que hermanos que no son albañiles, que no son pintores, pero estaban operando en la gracia de Dios. Estaban yendo más allá de sus posibilidades. O sea, que yo me subo a un andamio, que hago así y me mareo,
eso es ir más allá de mi... ¿Entendemos, verdad? O sea, hay un reflejo externo de lo que ha ocurrido en el corazón. Y eso nos habla de la gracia, del empoderamiento de la gracia. ¿Amén? Santiago escribe un texto muy conocido. En el capítulo 2, verso 18, dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y he puesto ahí, haciendo una paráfrasis, entre paréntesis, muéstrame tu gracia sin obras y yo te mostraré mi gracia por mis obras. Y he puesto la palabra gracia junto a fe porque es por fe, o sea, creyendo la palabra de Dios, cómo accedemos a la gracia de Dios. Dice Romanos 5:2, tenemos también por la fe acceso a esta gracia. Sin fe, sin creer, dile a que tienes al lado, no hay gracia, no hay empoderamiento. Sin fe eres un desgraciado. No, desgraciado quiero decir porque te falta gracia, ¿no? Sin fe no hay gracia. Santiago dice también enfáticamente, déjame ver, está diciendo, déjame ver la evidencia del empoderamiento de la gracia de Dios en tu vida, que yo te voy a mostrar. ¿A través de qué? De mis obras, de mi forma de actuar, de mi estilo de vida, de mi conducta, te voy a mostrar la evidencia del empoderamiento de la gracia en mi vida. Ese es el verdadero indicador de que hemos recibido gracia al creer, que hay un cambio en nuestra conducta. Vamos a ver siempre ese cambio, si se ha producido realmente, se ve en nuestra forma de actuar. Tiene que haber un cambio en nuestro estilo de vida, un cambio en nuestra conducta. El que pecaba, no peque más. Ahora vamos a leer ese texto. Pero en resumen, la gracia es un regalo. ¿Amén? ¿La merecíamos? No. No merecíamos ese regalo. La gracia es un regalo. ¿La salvación qué es? Un regalo de Dios. Un regalo de la gracia de Dios. ¿El perdón de pecados qué es? Un regalo de la gracia de Dios. La sanidad cuando Dios nos sana, ¿qué es? Un regalo de su gracia. La provisión que Él nos da cuando necesitamos provisión, ¿qué es? Gracia de Dios. La naturaleza de Dios en nosotros, ¿qué es? Un regalo de su gracia. Y el empoderamiento, ¿qué es? Un regalo de su gracia. Todas estas manifestaciones inmerecidas del favor de Dios son un regalo para nuestra vida. Ahora, volviendo al tema, con respecto al empoderamiento, la gracia, como hemos leído al principio, nos da la capacidad de ir más allá de nuestras posibilidades. Nos da la capacidad de ir más allá de nuestra capacidad natural. Por ejemplo, yo no tenía la capacidad de ir al cielo. ¿A qué no? Pero la gracia de Dios me salvó y ya no voy a ir al infierno, voy a ir al cielo. ¿Quién lo hizo? La gracia de Dios. Yo no podía vivir antes en libertad, pero la gracia de Dios me permite vivir en libertad. Yo no podía cambiar mi antigua naturaleza, pero la gracia de Dios me ha dado una nueva naturaleza. Yo no tengo la capacidad de vivir de una forma santa, pero la gracia de Dios me da la capacidad de vivir una vida santa. O sea, sí se puede. Por eso es Amazing Grace. Gracia impresionante. Gracia, yo lo llamo, es un escándalo. Es una gracia escandalosa lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y si puedes entender esto, tu vida va a cambiar. Ahora, es interesante comprobar cómo Dios presenta la gracia en su libro. ¿Sabe cuál es su libro? La Biblia. Y a mí me gusta mucho ver cómo Dios presenta la gracia en el Nuevo Testamento. Pues estaba pensando en esto, digo, oye, Señor, ¿cuál es la primera referencia que tú haces en el Nuevo Testamento a la gracia? Enseguida me he ido a la concordancia. Esto es fácil, ¿verdad? Esto es primero de... Entonces, es interesante porque cuando busqué en la concordancia de mi Biblia, encontré cómo Dios introduce el concepto de la gracia en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que descubrí. Juan 1:16. Mira. Ciertamente,
de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Así como Dios introduce en el Nuevo Testamento la gracia. Es como un escritor que va a hablar sobre un tema y en su entrada te da como una síntesis, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace Dios en su libro en el Nuevo Testamento para hablarnos de gracia es este texto. Ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, Juan escribe gracia sobre gracia. En el original griego, Juan está diciendo que Dios nos ha dado la abundancia de gracia más rica. Es lo que quiere decir. En otras palabras, es rebosar, abundancia. Es el rebosar o abundancia de lo que hace la gracia por nosotros. ¿Y qué es lo que hace la gracia por nosotros? Nos da la plenitud de Cristo. ¡Wow! Por ejemplo, mira esta foto. ¿Sabéis quién es? Yo tampoco. Ahora, yo quiero que tú te lo imagines, ¿no? Este es un jugador de baloncesto, está con su pelota de baloncesto, ahí podemos verlo en la foto, sentado en el banquillo. Y este es el típico jugador que el entrenador lo tiene sentado en el banquillo todo el partido y cuando ya van ganando de 20 puntos y quedan 2 minutos, lo saca. O cuando van perdiendo de 30 puntos y quedan 1 minuto o 2, lo saca también. Para jugar esos minutos que no sirven para nada. Ahora, tú imagínate que cogemos a este jugador y le decimos, mira, somos científicos y resulta que hemos encontrado una manera de programar tu cerebro para que te conviertas en este. El mejor jugador de la historia. No háblame de Curry ni de LeBron James, ese, Michael Jordan. Michael Jordan. Entonces, resulta que hemos encontrado científicamente para que tú puedas tener las cualidades y la plenitud de Michael Jordan. ¿Qué le pasaría a ese jugador que está en el banquillo sentado todo el partido y que el entrenador lo saca ahí en el instituto a jugar los partidos, que empezaría a jugar de titular, que no solamente empezaría a jugar de titular, que haría campeón a su equipo, que luego sería el número 1 en el draft de la NBA y que lo contratarían y llegaría a ser el mejor, ¿o no? ¿O qué me dices, por ejemplo, si a un empresario que no sabe cómo llegar a final de mes, que no tiene ideas para su empresa, de repente se convierte en Steve Jobs, el creador de Apple, ¿no? Y de repente, igual los científicos le dicen, oye, tú que estás aquí con tu empresa, que no sabes ni para dónde tirar, que no te salen los números y que no sabes ni tienes idea ni nada de eso, oye, vamos a hacer y te vamos a dar la plenitud de Steve Jobs. De repente, un visionario, alguien, o de Elon Musk, o de cualquiera de estos, ¿no? Escúchame bien, amado, escúchame bien, amada. La gracia a ti y a mí no nos ha dado la plenitud de Michael Jordan, ni la plenitud de Steve Jobs, ni de Bill Gates, ni de Albert Einstein, ni de Johann Sebastian Bach, ni de Rafael Nadal, ni de Roger Federer, ni de Djokovic, ni de ningún otro hombre o mujer de la historia. No, Él nos ha dado la plenitud de Jesucristo. ¿Puedes entender esto? Así que Dios no nos presentó la gracia en su libro como un regalo, no nos presentó la gracia como salvación, no nos presentó la gracia como perdón de pecados. Estos beneficios que son maravillosos y que son verdad llegaron después en el Nuevo Testamento. Dios nos presentó la gracia como la impartición de la plenitud de Jesucristo. Y esto habla de poseer su naturaleza, de poseer su poder. Juan dice en 1 de Juan 4:17, pues como Él es, así somos nosotros también en este mundo. ¿Dónde? En este mundo. No cuando lleguemos al cielo. Amén. Yo me quedo alucinado porque, ay Señor, cuando veo algunas cosas por YouTube, os quiero un montón. Y yo es como cuando veo a mi hijo drogándose. Cuando veo no sé, ¿me entendéis? Cuando veo a un hijo que se está alimentando mal, que está tomando cosas que le van a perjudicar, que lo van a volver paranoico,
Y hay cada cosa en internet, hermano, que yo me tiro de los pelos. Yo digo en YouTube, chacho, cómete lo que tu padre te está poniendo. No es que te va a sentar mal. ¿Qué pasa si me pego una panzada a ella y un montón de gominolas al mismo tiempo? Que me voy a tirar toda la tarde a agarrar la taza del bate. Y hay un montón de doctrinas por ahí, fundamentalistas, otra historia, que yo veo, digo, y se lo tragan. Que dicen, por ejemplo, que realmente nosotros, el otro día estaba oyendo algo así, ¿no? Que no somos distintos de los pecadores. Tan solo hemos sido perdonados. O que somos una especie de gusano indigno que tenemos que estar viviendo aquí esperando que el Señor venga porque somos pecadores y Él nos ha perdonado y gracias a que nos ha perdonado, pero aquí lo único que tenemos derecho es a callarnos aquí, estar aquí callados y esperando que el Señor venga y nos lleve porque no merecemos nada y somos gusanos. Que somos humanos con una naturaleza de pecado y que estamos atados a ella. Y es cierto, tenemos esa naturaleza de pecado, pero también tenemos una nueva naturaleza que Dios nos ha dado que es conforme a Él. Y esto tenemos que entenderlo, porque no es por nosotros, es por Él. Pero no eres un gusano. No soy un gusano. No es por mí, yo era un gusano, pero Él me ha hecho mariposa. Uy, pero no, eso que suena fatal. Suena fatal eso, ¿no? Vamos a tener que poner... Era un pollo y Dios me ha hecho un águila. Eso queda mejor. ¿Me entendéis? ¿Cómo puede alguien que lee la Biblia decir o creer estas cosas, oye? ¿Tú alguna vez has oído que un león engendre una ardilla? ¿Qué engendra un león? Un león. O un caballo de estos de pura sangre. Un caballo de estos de pura sangre. ¿Tú has visto alguna vez que un caballo de pura sangre engendre un pony? ¿O un gusano? Pues la Biblia dice que tú y yo, dice Efesios 5:30, que tú y yo somos hueso de sus huesos y carne de su carne. Y la Biblia también dice, como hemos leído en Juan, en 1 Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ahora? ¿Cuándo? Ahora. No cuando lleguemos al cielo. Cuando lleguemos al cielo también. Pero ahora tú y yo ya somos hijos de Dios. ¿Y sabes qué? Tengo una noticia para ti. Dios no engendra gusanos. Y tú y yo hemos nacido de Dios, dice la palabra de Dios. Tenemos su esperma, en griego, su simiente en nosotros. Tenemos su naturaleza divina, tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pedro dice que Dios les dé cada vez más gracia mediante su divino poder. Eso está en 2 de Pedro 1:2. Dice que Dios les dé cada vez más gracia mediante su divino poder. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Para llevar una vida de qué? ¿Torcida? No, una vida de rectitud. Cuando se trata del empoderamiento, el regalo de la gracia no es un evento que sucede una vez en nuestra vida. Como ocurre con la salvación, ¿verdad? O sea, el empoderamiento no ocurre solamente una vez en nuestra vida. Dentro del aspecto de los tres aspectos importantes de la gracia, la salvación ocurre una vez en la vida. Pero el empoderamiento no. Es algo, ese empoderamiento, ese aspecto de la gracia es algo que tú y yo necesitamos continuamente. Por eso dice Pedro, cada vez necesitamos más gracia. Dice Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro, o sea, para hallar gracia cuando necesitamos ayuda. Di conmigo, la gracia es el combustible que necesito en mi depósito, en mi motor. Fíjate que Santiago, ya hablábamos la semana pasada de esto, pero Santiago, después de exponer a los creyentes su estilo de vida egocéntrico, o veis que hablábamos del egocentrismo la semana pasada, ese estilo de vida egocéntrico y adúltero dice, adúlteros, Santiago 4:4, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Y dice el verso 6, y Él da gracia con generosidad, pero da gracia
a los humildes. Me encanta porque dice, y Él da gracia con generosidad. O sea, este empoderamiento inmerecido nos da a ti y a mí la habilidad que no teníamos antes. Nos da la capacidad de vivir una vida santa. Esta gracia es ¿para quién? Para los humildes. O sea, para los que se humillan. ¿Quién son los que se humillan? Los que creen su palabra, los que obedecen su palabra. ¿Por qué? Porque los orgullosos es al revés. El orgulloso se enfoca en su propia capacidad. Los humildes no se enfocan en su propia capacidad. Los humildes son aquellos que creen la palabra de Dios, obedecen la palabra de Dios y dependen del empoderamiento de Dios. No son esos que van por ahí, ¡buah! ¡Qué bien me está quedando la obra! ¡Qué máquina soy, muchacho! Me pinta esto en 2 minutos. No. ¿Os acordáis del hermano mayor de David? Se llamaba Eliab. Era un hombre orgulloso, que no dependía del empoderamiento de Dios, sino que enfrentó a Goliat como enfrentó la mayoría de los soldados de Israel en su propia fuerza. Ahora, David era un hombre humilde y se enfrentó al gigante en las fuerzas de Dios. Y él mismo lo proclamó, no es en mi fuerza, sino es en las fuerzas del Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Y sabemos cuál fue, ¿verdad?, el resultado en ambos casos. En mi historia, en la historia que he contado yo de la piscina, en mi historia de tener que vaciar la piscina para irme a jugar al béisbol, yo no merecí ni había comprado el motor, ¿a qué no? La bomba no la había comprado yo, el motor no lo compré yo, ni tampoco había comprado la gasolina. Ambas cosas las compró ¿quién? Mi padre. Ambas cosas fueron regalos de mi padre. El motor representa nuestra nueva naturaleza, la cual se nos da solamente una vez. ¿Cuándo? Al nacer de nuevo. Tener ese motor, tener esa nueva naturaleza me da a mí el potencial para vaciar la piscina. Me da a mí, el tener la nueva naturaleza, me da el potencial para cumplir lo que mi padre quiere que yo haga. Pero sin gasolina, el motor no sirve para nada, ¿a que no? Mira esta moto. Esta es la moto que me gusta. Hermano, si me queréis regalar una moto, esa es. Está chula la Ducati esta, es la de 2022. Estoy enamorado de ella. Bueno, estoy enamorado de mi mujer, de esto no. Pero yo puedo tener esa moto, pero si tanto la gasolinera cerrada, ¿dónde voy yo con eso, arrastrando con eso? Pues sabes que hay muchos cristianos que tienen apariencia, pedazo de cristiano, pero no tiene gasolina. No tiene la gracia, no tiene el empoderamiento de Dios. Eso se llama hipocresía. Y yo puedo tener motor, la nueva naturaleza que Dios me ha dado, que es maravillosa, pero si no tengo la gracia y el conocimiento de la gracia, no tengo la gasolina, no puedo. Es como si no tuviera la nueva naturaleza. Por eso hay tantos cristianos frustrados viviendo en la carne. Porque no tienen gasolina para vivir en la nueva naturaleza de Dios en el Espíritu. Y la gasolina nos la da el conocimiento íntimo de Dios. Y no hay conocimiento íntimo de Dios sin santidad. O sea, la gasolina representa el empoderamiento de la gracia. La gasolina no es algo que se recibe una sola vez. Yo la necesito cada vez que uso el motor, ¿o no? O sea, la salvación sí. Pero el empoderamiento, el poder de Dios es algo que necesito renovar constantemente. La gracia nos dio la naturaleza de Dios cuando fuimos salvos, pero necesitamos más. Y necesitamos más gracia, como dice Pedro, que abunde la gracia, que recibáis más gracia, que la gracia sea multiplicada. ¿Para qué? Para empoderar nuestra nueva naturaleza y así poder vivir como ¿quién? Como Jesús vivió. ¡Aleluya! Amén, ponte de pie. Dale un aplauso al Señor, sí. Tiene que haber una diferencia entre los perdidos y nosotros, ¿a que sí? No solamente tiene que haber una diferencia en cuanto a lo creemos, en cuanto a lo que creemos, sino también en cuanto a la forma en que vivimos. ¿Por qué?
Porque tenemos una nueva naturaleza y tenemos que ponérnosla. En otras palabras, tenemos que humillarnos creyendo en el empoderamiento de la gracia y cediendo a ella. Amén. Mi padre me dio el motor, pero el motor no servía a nada si yo no le ponía gasolina. Si yo no le pongo gasolina, lo arranco y lo uso. Y eso es lo que quiere decir, por ejemplo, Pablo ahí en Efesios 4:25. En Efesios 4 quiero que le eches un vistazo cuando llegues a casa, porque es... Voy a leerlo y nos vamos. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y sigue diciendo el verso 25, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Esto es para los que piensan que no hay mandamientos. Hay muchas líneas de pensamiento y dicen, no, ahora es que yo vivo en la gracia. Y el mandamiento era en la ley. Pues parece que sí, que Jesús también nos dice mandamientos, ¿verdad? Y Él dice, id y predicad ese evangelio a toda criatura y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles, ¿qué? ¿Lo que yo os he sugerido? No, lo que yo os he mandado. No lo que os he sugerido. Y aquí dice, hemos leído ahí, dale para atrás, Marcos, ponme el texto de Efesios, mentiras, enojo, ladrón y lenguaje grosero. Mira, empieza por ahí. No decir mentiras. Aquí si pregunto, ¿quién es un mentiroso? Oh, pastor, ¿cómo voy a ser yo un mentiroso? Bueno, pues las hipérboles y las exageraciones a veces son mentiras. Y tenemos que llevar cuidado en nuestra forma de hablar. Por ejemplo, cuando yo tengo que transmitir una información de alguien a otro, tengo que ser exacto. Porque en cuanto exagero un poco, ya no estoy siendo exacto ni veraz. Y eso es como el teléfono roto. No, es que veo en Encarna que se ha levantado un poquito la uña. Ay, Encarna, te has levantado la uña. Y entonces me voy a mi mujer Ruth. Encarna se ha rebanado el dedo. Entonces va Ruth, va a Miguel y dice, nena, Miguel, es que Encarna se ha cortado el dedo. Y luego va Miguel a Belén, ¿sabes que Encarna se ha cortado el pie? El brazo y le han amputado. No, entendemos, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos tratando temas delicados, porque yo intento, por ejemplo, cuando yo tengo que transmitir algo, ser muy veraz. Y si no, digo, no estoy seguro. ¿Pero dijo eso exactamente? Porque siempre tendemos a añadirle algo. Y eso es mentira. Enojo. El enojo. La ira. El enojo en casa, la ira. El enojo muchas veces porque no estás viendo las cosas como tú te gustaría verlas. Y hay que llevar cuidado. ¿Sabes que podemos estar dándole una ofrenda al Señor con enojo y no ser una ofrenda? Entonces, si por ejemplo estamos aquí haciendo la obra y estamos enojados pensando en quién no ha venido, pues no, dale gracias por los que están. Y nos vamos cogiendo kilos. No sirve esa ofrenda. Cuidado. Ladrón. Ay, ladrón. ¿Quién es ladrón aquí? Nadie. ¿Verdad? ¿Quién ha comprado sin IVA? Cuidado. Bueno, todos no. Yo sin IVA no compro. En la tienda no, en la tienda va todo con IVA. Todo. Sí. Sí, pero por ejemplo esta semana hemos ido a comprar el material.
y vamos a comprar la madera y me dice la chica, ¿la quieres sin IVA o con IVA? Digo, no, con IVA. No, la iglesia no declara. Pero bueno, le doy el CIF de la iglesia y me hace la factura. ¿Por qué? Porque los impuestos la han puesto las autoridades y podemos estar de acuerdo o menos de acuerdo, pero la Biblia nos enseña sobre esto. O a veces se nos pegan las cosas y no nos damos cuenta, ¿no? Ese que trabaja en un trabajo y tiene su casa llena de cosas del trabajo y dices tú, madre mía, a este hombre no le falta de nada, y a lo mejor su jefe ni se da cuenta, porque no lo tiene en cuenta, pero yo tenía compañeros así, ¿no? Compañeros que esto está por aquí para su casa, esto para la casa. Y eso, sí, y eso no es, aparentemente no es robar, tú no lo tienes en tu conciencia como robar o evadir impuestos. Tú eso dices tú, no, vamos a intentar evadir todos los impuestos que podamos, que el gobierno es malo. Dice el Señor que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, son pequeñas cosas que nos roban la santidad, hermanos. Y luego queremos el poder de Dios, de la gracia de Dios, y queremos que haya unción, y dices tú, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy frustrado? ¿Por qué esto no funciona? Porque el engranaje no está bien. Hay cositas que parece que no, pero hay, pues por ejemplo, en mi empresa cuando yo trabajaba, tenía acceso a muchas cosas, pero yo siempre pedía permiso. Oye, de ofimática, es que es muy fácil, los bolígrafos. Decía Pilar, nunca encuentro un bolígrafo, claro, todos los comerciales llegaban y se van todos los bolígrafos. Y ninguno decía, oye, que me llevo el boli, que ella te va a decir, llévatelo, pero dilo. Pero las pequeñas cositas. Dice que las pequeñas zorras estropean la viña. A veces pensamos las cosas, no, es robar, no, cuidado. ¿Y robarle a Dios? Ahí no me voy a meter. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Nada. Seguimos. Lenguaje grosero. También el lenguaje grosero. Malsonante. Cuidado con eso. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Sabemos que es imposible que demos la talla sin tu gracia, pero queremos entender este aspecto de la gracia, que es ese empoderamiento, Señor. Que la gracia no solamente es salvación, perdón de pecados, que la gracia no solamente es que tú nos perdonas cada vez que pecamos, que es cierto, todos esos son aspectos importantes y que tenemos que saber de tu gracia, Señor, pero también tenemos que saber que es la capacidad, es el poder que tú nos das para poder vivir una vida que te agrade, Señor. Y sabemos que no tenemos acceso a ese poder si no hay una vida de santidad en nuestra vida, Señor, si no obedecemos tu palabra, como hemos leído. Yo te pido que tú nos bendigas, Señor, que sigas hablando a nuestro corazón, sigue ministrándonos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, todos aquí, todos necesitamos tu voz, Señor, para poder aprender, crecer, Señor, porque queremos ver tu gloria, Señor, en nuestra vida y en esta tierra de águilas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Dios te bendiga. No te vayas sin darme un abrazo, un saludo. Amén.